Hola a todos. Estuve pensando mucho sobre qué tema tratar en el primer video de este año. Y qué mejor que hacer un poco de ingeniería, resolver un problema, utilizando los conocimientos que hemos adquirido. Por ejemplo, tenemos una fuente de tensión de 12 voltios y tenemos dos cargas. Una es un foco de 6 voltios y 0.6 watts. Y la otra carga es un LED que funciona con 2 voltios y 10 miliamperios. Debemos de colocar estos dos dispositivos en una misma malla, porque en paralelo es muy sencillo, pero en una misma malla, ¿cómo hacemos? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Como característica tenemos estas dos cargas. ¿Cómo podemos conectarla a una misma malla? Primero vamos a averiguar la característica del foco, porque el LED ya me da de 2 voltios y 10 miliamperios, que va a ser la corriente que circulará a través del mismo. Vamos a hallar la corriente que debe circular por el foco para que funcione de manera correcta. Entonces aquí nos da como característica del foco la potencia y el voltaje. Entonces sabemos que la potencia es igual al voltaje por la corriente. ¿Sí? ¿Podemos despejar de esta ecuación la corriente? Sí. La corriente sería igual a simplemente la potencia sobre el voltaje. ¿Cuánto sería? 0.6 watts sobre 6 voltios. Y eso nos da 100 miliamperios. Entonces nosotros ya analizando, si vamos a conectar una misma malla, si circula por el LED 100 miliamperios, se va a quemar. Pero si no circula 100 miliamperios, el foco no va a encender. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Si debe circular por 100 miliamperios por el foco y 10 miliamperios por el LED. ¿Qué hacemos? Entonces acá tenemos que maniobrar la corriente y también el voltaje. Si nosotros conectásemos directamente, ¿no?, nuestro foco a la fuente, de esta manera, en la misma malla, ¿qué va a pasar? No va a funcionar. Uno de los dos dispositivos se va a quemar. ¿Cuál es el que muy posiblemente se queme? El LED. ¿Listo? Entonces tenemos que maniobrar esa corriente, ese voltaje, para que los dos funcionen de manera correcta. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a utilizar aquí nuestros conocimientos de las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Con eso nos bastará para solucionar este pequeño problema. A ver, tenemos acá 6 voltios, va a demandar 6 voltios. Tenemos una fuente de 12 voltios, ¿no? Y el LED me va a consumir 2 voltios. Si sumamos las tensiones del foco y del LED, vamos a encontrar 8 voltios. Entonces tenemos que colocar un dispositivo que consuma el resto de voltaje. ¿Según qué? Según la ley de Kirchhoff. Porque si estamos alimentando con 12, nos sobran 4. Entonces, ¿qué dispositivo vamos a utilizar para que se consuma esos 4 voltios? Un resistor vamos a utilizar aquí. Un resistor. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí un pequeño resistor que va a consumir el resto de la tensión. Entonces, ¿qué nos dice la ley de Kirchhoff? Si acá tenemos 6 voltios y acá 2, en total tendríamos 8 voltios si sumamos el consumo del foco y el LED. Entonces acá
este resistor tiene que consumir 4 voltios. ¿Sí? ¿De dónde sale eso? La fuente de tensión de 12 voltios es igual al consumo de las tensiones en las cargas. Acá me dice 6 voltios más 2 voltios del LED y más el voltaje del resistor. Haciendo una resta nos queda 12 voltios menos 8. Ese es el voltaje en el resistor. ¿Cuánto es? 4 voltios. De ahí sale los 4 voltios del resistor. Entonces ya tenemos una característica del resistor, que es su voltaje. ¿Listo? Y entonces yo puedo colocar de dos maneras. O sacar del circuito de LED este resistor o introducirlo. En este caso yo lo voy a introducir. Voy a meterlo dentro del circuito de LED. Entonces por acá me va a circular una corriente igual a la de LED, que es 10 miliamperios. Entonces yo ya tengo dos características del resistor, que tiene que consumir 4 voltios y circular 10 miliamperios. Si tenemos el voltaje y la corriente, según la ley de Ohm, ¿qué tendríamos? La resistencia, ¿no? El valor de la resistencia, que sería 4 voltios entre 10 miliamperios. ¿Cuánto nos da eso? 400 ohmios, ¿no? 400 ohmios. Entonces, esa resistencia va a valer 400 ohmios. Ya tenemos el primer valor. Ahora, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Va a circular por esa resistencia y por el LED 10 miliamperios. Pero el foco necesita 100 miliamperios. ¿Qué tenemos que hacer? Utilizamos los conocimientos de la otra ley de Kirchhoff. Si por aquí, a ver, si por esta zona va a pasar 10 miliamperios, hasta acá yo tengo que limitar esos 100 miliamperios. ¿Cómo? Maniobrando su corriente. Si nosotros hacemos una extracción por esta zona y hacemos un divisor de corriente, vamos a llevar el resto de los 100 miliamperios hacia otra pequeña rama. ¿Qué dispositivo utilizamos para maniobrar la corriente? Otro resistor. Vamos a ver cómo hacemos eso. ¿Listo? Colocamos entonces aquí otro resistor. Vamos a borrar estas flechitas. Y vamos a sacar aquí el resto de la corriente. Ya tenemos el valor de una resistencia. Entonces, fíjense por aquí. Me va a circular 10 miliamperios hacia el LED. Entonces, ¿cuántos amperios o cuántos miliamperios me van a circular por este otro resistor? Sería 100 miliamperios menos 10 miliamperios, ¿o no? ¿Sí? Estoy utilizando la ley de Kirchhoff. Estoy haciendo un divisor de corriente. Entonces, por aquí tiene que circular 90 miliamperios. Y con eso ya estoy haciendo funcionar de manera correcta mi LED y esta otra resistencia. Entonces aquí ya tenemos un valor del resistor, que es la corriente que va a circular a través de él, que son 90 miliamperios. ¿Y qué valor nos falta para hallar el valor de la resistencia?
Si ya tenemos la corriente, necesitamos el voltaje del resistor. Y nos fijamos que el resistor está en paralelo con la carga y con el otro resistor, que me van a consumir ¿cuánto los dos juntos en voltaje? 6 voltios, ¿no? Si sumamos acá estos 4 voltios del resistor y los 2 voltios del LED, tendríamos 6 voltios. Y como están conectadas en paralelo a este resistor, por este resistor también van a caer 6 voltios. Listo. Entonces ya tenemos la característica de que en el resistor va a caer 6 voltios y va a circular 90 miliamperios. Por lo tanto, según la ley de Ohm, puedo hallar el valor de la resistencia de este resistor que tengo que colocar, ¿sí? Que sería 6 voltios sobre 90 miliamperios. ¿Sí? Está sencillo, ¿verdad? ¿Cuánto nos da eso? Nos da 66.66 ohmios. Ese es el valor de la resistencia que yo debo de colocar en paralelo. Y ahora tenemos nuestro circuito completo. Ya está, así es sencillo. ¿Qué hemos logrado? Que en una misma malla, una carga que demanda 100 miliamperios y 6 voltios, funcione también conectado con un LED de 2 voltios y 10 miliamperios, de diferente corriente y de diferente voltaje, haciendo simplemente esta maniobra. Por lo tanto, el circuito que nos debe quedar es este. El foquito conectado a una resistencia con el LED y otra resistencia en paralelo. Ahora, ¿puede haber otras soluciones? Sí. Si conectásemos en paralelo sería mucho más sencillo, mucho más simple de hacer. Pero quise utilizar esta forma para que se note cómo nosotros utilizamos los resistores para maniobrar la corriente y el voltaje utilizando las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. Y entonces hemos hecho nuestro diseño aplicativo. ¿Existen otras soluciones para lograr este objetivo de hacer funcionar dos cargas de diferente voltaje y de diferente corriente? Sí, sí existen otras maneras, ¿no? Eso depende del ingenio de cada uno. Podemos colocar la resistencia en otra posición y ya tendríamos que cambiar el valor. Podríamos utilizar otros dispositivos, etc. Quiero que me dejes en los comentarios abajo cómo solucionarías tú este inconveniente. No en paralelo, ¿eh? Porque en paralelo es muy sencillo, muy fácil. ¿Qué dispositivo colocarías? ¿Qué añadirías? ¿Qué quitarías? ¿Cómo solucionarías este problema? Y con esto el circuito estaría funcionando de manera adecuada, encendiendo el LED y encendiendo el foco. Bien, hasta aquí nuestro primer video de este año. Espero que les haya gustado, que les sirva bastante y bueno, nos vemos en el siguiente video. Nos vemos, chao.